Buenos días, Pilar, y tempranos días, y muchísimas gracias por recorrer esta larga distancia de 6.000 kilómetros entre Washington y Madrid, que vives a caballo en este momento entre Estados Unidos y España, para hablar sobre talento senior. Y te agradecemos mucho que hayas tomado esta decisión tan sabia, con V, decisión sabia con V. Y que además es una conversación que cuando preparábamos un poco de qué podíamos hablar, recordaba que tu libro No Miedo se escribió en el 2006, con lo cual estamos haciendo un salto, una pirueta en el tiempo, cuando nos reuníamos, me acuerdo, en el Paseo de Recoletos, en una terraza del Paseo de Recoletos, para intercambiar impresiones cuando estabas escribiendo tu segundo libro, porque habías escrito el primer libro era sobre talento. Y bueno, pues era difícil imaginar en ese momento, cuando hablábamos de miedos en las organizaciones, miedos en las personas, que estaríamos hablando ahora en mitad de una pandemia. ¿Quién lo iba a imaginar, verdad? Y que bueno, pues y nos estamos moviendo entre los cisnes negros, entre los rinocerontes grises, entre toda la fauna posible que interpreta esta pandemia, en un momento de incertidumbre y de agobio, pero de enorme esperanza, porque como sabemos, esto también pasará, ¿no? Bueno, primero me hace muchísima ilusión haber sido invitada y tener una persona como eres tú, Tomás, haciendo de presentador, porque además ya sabes que No Miedo nació de mucho trabajo, muchas investigaciones y muchas conversaciones, entre ellas contigo, y me diste muchas claves que están en el libro, así que me hace muchísima ilusión hablar de esto en un momento, como dices, tan especial como es el 2020, que no lo vamos a olvidar jamás. Yo creo que nadie. La verdad es que en los últimos, es verdad que COVID ha acelerado las tendencias que ya venían pidiendo paso. Nos encontramos ahora con una convergencia de distintas tendencias, pues que realmente son muy intensas. El tema de la demografía, de alguna manera la cuarta revolución industrial que está transformando y va a transformar con más intensidad cuantitativa y cualitativamente. El tema del concepto del propio trabajo, si es versus empleo, se está produciendo un cambio en el paradigma. La desigualdad, las brechas, la búsqueda de propósito, que de esto sabes tú mucho, volveremos en algún momento con Viktor Frankl. ¿Qué lectura haces del momento que estamos viviendo actualmente? Yo creo que es un momento de mucha honestidad y de haber tocado mucho la vulnerabilidad, tanto de las personas como de las organizaciones. Yo creo que nos ha despojado la pandemia de muchas aparentes seguridades, porque de repente nos hemos visto abocados a una situación, a unos dramas familiares o sanitarios que nunca hubiéramos imaginado. Y entonces esto ha hecho que de repente toquemos la vulnerabilidad de nosotros mismos, del sistema y de todo. Y eso nos da mucho miedo, la vulnerabilidad, pero en el fondo es algo apasionante, porque desde la vulnerabilidad somos más auténticos, tenemos más fuerza, tenemos más, es como haber tocado más una verdad, ¿no? Es decir, esto es mi propósito, porque nos hemos dado cuenta de que enseguida podemos desaparecer con un virus. No. Entonces, pues es momento de recuperar sueños también. Entonces, yo creo que es un momento muy especial para tomar decisiones que se nos han quedado en el tintero, que no tienen que ver a veces con recursos económicos, sino tienen que ver con darte permiso a algo que a lo mejor no te has dado permiso durante muchos años. Yo creo que el 2020 nos ha permitido hacer una parada dura, no ha sido fácil, pero una parada interesante para poder aprovecharla para seguir adelante, ¿no? O sea, es un año en donde saldaremos cuentas con los sueños pendientes. Sí, yo creo que sí. Sí, sí. Es verdad que más allá de la pandemia parece que la incertidumbre y volatilidad es lo que definiría este momento, como estabas comentando, donde nos hace sentirnos más frágiles, más vulnerables. Cuando escribiste en el 2006 No Miedo, es verdad que ponías un foco más en las organizaciones, en los profesionales, en el liderazgo, pero parece que nuestros agobios vienen más por otros factores más generales, más externos. ¿Qué valoración harías de este cambio, de este cambio de foco de las organizaciones hacia el mundo que vivimos? Y si tuvieras que escribir o reescribir de nuevo tu libro, ¿qué añadirías y qué quitarías? ¿O qué añadirías? Quitar nada. Bueno, pues es curioso porque hice este ejercicio hace un año y medio. Hice este ejercicio precisamente de repensar, si volviera a escribir No Miedo, ¿qué haría, no? Y yo creo que ahora más miedo que antes. Y hablo antes incluso de la pandemia.
Y hay más miedo desde el punto de vista social, porque este proceso de transformación nos ha hecho hasta cuestionar los sistemas que antes no cuestionábamos, ¿no? Y aquí juega un papel fundamental las redes sociales. Las redes sociales han transformado las democracias, han transformado las formas de relacionarse en la sociedad y, además, curiosamente, y por desgracia, los mensajes que más se comparten en redes sociales son aquellos que despiertan dos emociones, la indignación o el enfado o el miedo. Son los dos más poderosos. Entonces, ¿qué ocurre? Que no es de extrañar que si estamos conectados, aparte de que se ha polarizado mucho porque la indignación genera polarización, ha hecho que como ciudadanos, no tanto como profesionales o trabajadores, parece que estamos en un entorno incluso de mayor incertidumbre, de una gran incertidumbre, y esto incluso antes, diría yo, que de la pandemia, ¿no? Y es por el impacto de las redes sociales. Ahí tienes un libro, No Miedo 2. Sí, con permiso de mi hijo de 4 años. Exacto. El otro día me encontré con una vieja cita de Peter Drucker, que la voy a leer porque esto no hay que inventárselo, que decía que el peor peligro en tiempos turbulentos no es la turbulencia, sino actuar con la lógica de ayer. En el contexto de un profesional senior es un desafío muy relevante, porque un profesional senior tiene un legado de décadas que va dejando atrás, con lo cual puede ser más difícil desprenderse de esa mirada, ¿no? ¿Crees que es difícil encontrar buenas respuestas a los desafíos actuales con mentalidad de ayer? ¿Intentar resolver los retos del 21 con mirada del 20? Yo creo que ese es un tema muy interesante que acabas de tocar, Tomás, porque hay algo que no depende de la edad. Y aquí hay unos estudios apasionantes cuando hablan de la mentalidad, del estudio de la mentalidad o los mindset. Yo tengo el concepto que llevo ya un tiempo trabajando, change mindset, de mentalidad para el cambio. Y este depende, a su vez, de nuestra capacidad para abrirnos al constante aprendizaje. Es decir, y no tiene que ver con la edad. Hay personas cuando dicen yo soy como soy y yo no cambio, eso es la mentalidad fija, según Carol Dweck de la Universidad de Stanford. En cambio, si yo no lo sé hacer todavía, yo puedo todavía aprender, yo estoy mirando hacia el futuro y no me estoy justificando con lo que he hecho del pasado, y eso no importa la edad, es cuando eres mucho más capaz de adaptarte a los cambios y de cambiar las preguntas y las respuestas, como diría Peter Drucker, ¿no? Por lo tanto, yo diría que a cualquier edad tenemos que entrenar nuestra mentalidad hacia el cambio, tenemos que entrenar en la mentalidad de crecimiento, que básicamente es orientarnos al aprendizaje. A veces nuestras seguridades se basan en nuestros éxitos del pasado. Yo creo que nuestras seguridades se tienen que basar en nuestra capacidad de seguir aprendiendo, porque podemos seguir aprendiendo a cualquier edad. Y de hecho, Drucker era un experto en el mundo del negocio, pero también era un experto en la guerra medieval, que le encantaba, en la jardinería, y el tío se murió haciendo no sé cuántos doctorados, o sea, que con 80 y tantos años. O sea, que la capacidad de aprender no tiene que ver con la edad, tiene que ver con una actitud. Si tú te conformas y te agarras al pasado, pues ahí es donde vas a sentirte profundamente inseguro, ¿no? Un buen titular. La edad no tiene, aprender no tiene edad. Bueno, estamos en Generación Sabia, estamos en la decisión sabia y, como sabes, es una palanca de influencia y transformación para la gestión positiva del talento senior, que aún tiene mucho que decir y mucho que pelear. Pero aún tenemos por delante muchas barreras y desafíos que superar, tanto por parte de las organizaciones, aún estamos inmersos en una cultura muy empantanada con prejuicios, con estereotipos, y por parte de los profesionales, que a veces nos vemos con una perspectiva del siglo XX, no tanto del siglo XXI, y con proyección a los años que vienen, ¿no? ¿Qué reflexiones y recomendaciones compartirías con más de los 25.000 profesionales sabios que forman parte de Generación Sabia respecto a esa transformación personal, que es un reto que tenemos por delante? Yo cogería la idea última, reflexionaría sobre la última idea. Nuestra seguridad se ha de basar en nuestra capacidad de aprendizaje, porque la capacidad que tengamos, la confianza en nosotros mismos, que no dependa del éxito del pasado, sino de cómo yo he sido capaz de adaptarme, nos da una seguridad para afrontar los retos de una manera mucho mejor. Por lo tanto, yo recomendaría entrenar mucho la capacidad de aprender, seguir aprendiendo. La curiosidad no depende nacemos curiosos, morimos curiosos, por lo tanto la curiosidad es innata al ser humano.
¿Qué me falta todavía por aprender? ¿Qué puedo explorar? Este 2020 que se han sacado los mapas, entrenemos las brújulas. ¿Cómo yo puedo orientarme? Y eso depende de nuestra curiosidad, del aprendizaje y, por supuesto, yo diría, de recuperar viejos sueños, que pueden ser, aunque sean caseros, pero recuperar viejos sueños. Y es un momento de parar, de pensar y de atrevernos. Y eso es ese es el mensaje que diría, y que yo también, en el título personal, por supuesto, que también lo hago. Yo también me lo aplico. Creo que lo que has dicho es importantísimo, la curiosidad, el aprendizaje, el estupor, la perplejidad, eso siempre te lleva al conocimiento y a la superación. Pues nada más, Pilar, ha sido un placer agradecerte este madrugón desde Washington, que sé que son unas horas un poco intempestivas en tiempos postelectorales, pero ha sido un lujo el poder contar con tu visión, con tus reflexiones, siempre sabias. Agradecerte muchísimo y si quieres un último titular y cerramos esta conversación tan interesante. Pues tomemos el COVID como una oportunidad de dar lo mejor de nosotros mismos, no como una amenaza, sino como una oportunidad de seguir aprendiendo.